Max Verstappen se vio presionado durante una sola vuelta por Lando Norris, pero una vez que el holandés pudo mantener su ventaja, se alejó rápidamente y ganó cómodamente la carrera en el legendario circuito de Interlagos. Norris terminó segundo y sumó un punto adicional por la vuelta más rápida del día. Las fuertes emociones se vieron en el duelo de Fernando Alonso y Sergio Pérez. Checo adelantó al español en la vuelta 70, pero el bicampeón del mundo remontó en la última vuelta y logró un cupo en el podio al terminar tan solo 53 milésimas por delante del mexicano. Lance Stroll quedó en el quinto puesto al frente de Pierre Gasly y el fenomenal Lewis Hamilton. La Fórmula 1 volverá a enganchar el próximo 19 de noviembre en Las Vegas, con un Verstappen que seguramente querrá ampliar su leyenda en una temporada en la que todo le salió casi a la perfección con 17 triunfos. Regresamos al estudio más rápidos que el holandés. Reportó desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister para Telearuba. La COP28, que se va a celebrar aquí en Emiratos Árabes Unidos del 30 de noviembre al 12 de diciembre, va a presentar la conclusión al primer balance global en materia de acción climática en un momento crítico para el planeta, ya que se pretende evitar a toda costa que la temperatura media de la Tierra sobrepase los 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que va a invertir 50.000 millones de dólares en energías renovables durante los próximos 7 años como parte de su plan de transición energética y para cumplir su compromiso de lograr la neutralidad climática en 2050. Hoy nos encontramos en la ciudad de Masdar, en Abu Dhabi, un proyecto que pretende demostrar que un entorno urbano sostenible con cero emisiones y eficiencia energética es posible. Marta Pérez Cruzado, de la agencia de noticias de Emiratos One para Telearuba. Este lunes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía y después de esta reunión que se llevó a cabo en medio de masivas protestas en contra del diplomático estadounidense, aseguró que había logrado llegar a acuerdos parciales con algunos de los líderes en la región. Tras haber visitado Israel, así como el fin de semana, se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto y Jordania en Amán, la capital de Jordania, y también de haber visitado de manera sorpresiva Irak y Ramallah, la ciudad en Cisjordania donde se encuentra Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. Durante estas visitas se habló específicamente acerca de la importancia, según Blinken, de que Abbas y la Autoridad Palestina jueguen un papel importante en la reconstrucción de Gaza después de que termine la ofensiva militar por parte de Israel, la cual ha sido cuestionada fuertemente por los líderes del mundo árabe y que ha llevado a que países como Jordania y Egipto remuevan a sus embajadores en Israel. Mientras tanto, Blinken indicó que en los próximos días se podría dar a conocer importantes avances acerca de la ayuda humanitaria que podría estar entrando a Gaza, mientras todavía hay cuestionamientos acerca de la acción militar que continúa ejecutando Israel. Esto, algo que se le ha pedido a Estados Unidos, lleve a una posible mediación para un cese al fuego. De acuerdo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esto no sucederá mientras Hamas continúe siendo una amenaza y al mismo tiempo aseguró que esto solamente podría llegar a darse si se libera a todos los secuestrados. Formosila Mendoza, de La Voz de América, desde Washington para Telearuba.